ustedes son muy jóvenes y no se acordarán, pero el tema fetiche de las feministas de hace exactamente un mes, era la malvada manosfera, los incel, los MGTOW y los red pillers, y que es que internet estaba lleno de hombres malvados que odiaban a las mujeres. Eso fue hace exactamente un mes, duró mucho tiempo, duró desde el estreno de Adolescencia. Y bueno, las igualadas hicieron un vídeo, llegaron un poco tarde al tren del mame, ¿vale? Y pues nadie lo reaccionó, nadie lo vio. De hecho, el vídeo tiene muy poquitas visitas para el canal tan grande que tienen. Y bueno, me ha dado un poquito de pena, me ha dado un poquito de sentimiento y he dicho, vamos a reaccionarlo. Y digo esto porque el tema fetiche de las feministas en estos últimos días es que tener novio no está de moda, porque lo ha dicho una señora amargada en la Vogue con fuentes que estuvimos viendo ayer en el Alienpito. Estuvimos viendo las fuentes que utilizaba esta señora, que son básicamente dos feministas en un podcast, esas son sus fuentes, y una activista también, y después otro podcast, son 2 podcasts de mujeres y una activista que dice que tener novio no está de moda. Entonces, bueno, ese es el tema fetiche de las feministas ahora. Pero hace un mes las igualadas subieron este videíto. ¿Cómo se nota que no tienen que estar, que ellas no están sujetas al algoritmo? ¿Cómo se nota que aquí hay dineros probablemente estatales, probablemente de algún chiringuito feminista de Colombia? Aquí hay dineros, ¿vale? ¿Cómo se nota que ellas pueden hablar del tema, incluso del que ya no está hablando nadie, como es la malvada manosfera de la extrema derecha? ¿Cómo se nota que ellas pueden hacer el contenido de lo que sea y no se tienen por qué estar subiendo siempre al tren del mame? Incluso pueden llegar tarde, meses, al tren del mame, ¿vale? Se nota aquí que os están pagando, os están subvencionando. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Si nos pusiéramos a investigar, sacaríamos vuestra financiación, así que no vamos a investigar nada. Vamos allá, vamos a ver este videíto de 6 minutos de la malvada manosfera, chicos. El feminismo es un movimiento que busca denigrar a los hombres. Correcto, eso es verdad. O por lo menos eso es cierto. Eso es lo que ellos están pensando. Internet se yo también lo pienso, yo también lo pienso y soy una mujer. Está llenando de grupos de hombres. No solamente es un movimiento que busca denigrar la masculinidad, es un movimiento que busca denigrar la feminidad también, y que también es un movimiento profundamente misógino. No solamente misándrico, sino también misógino. O sea, el feminismo tiene un odio ancestral, un odio visceral, no ancestral, sino visceral, completamente irracional, por todo lo que tengan que ver con el género y con los roles de género, y por lo tanto odian tanto a los hombres con su rol de masculinidad como a las mujeres con su rol de feminidad. Es así, es un movimiento que es así, que detesta y lucha por abolir los roles de género. Cuando esos roles de género son completamente abolidos y nace un movimiento LGBTQ+, queer, en donde dice que cualquier persona puede ser una mujer, ahí hay determinadas feministas que se llaman TERFas, que son feministas puristas, que siguen odiando los roles de género, que le dicen, no señora, no vas a venir tú aquí a tergiversar mis palabras y a quitarme los dineros de mis chiringuitos. No señor. Así que bueno, está esa pelea de inválidos que tanto nos gusta, de TERFas versus queer, que es algo que nosotros disfrutamos en este canal un montón. Que expresan odio hacia las mujeres. De hecho, el porcentaje de estos contenidos es tan alto que aunque nos propusiéramos llenar nuestros algoritmos con videos sobre feminismo o gatitos, sería muy difícil equilibrar. Ajá, ¿y cuánto contenido hay feminista en redes sociales subvencionado? Contenido feminista en todas las plataformas, en TikTok, en Instagram, que cada día salen 400 canales nuevos feministas y progres, en todas las redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todos lados, y que encima luego se descubre que tienen conexiones con determinados partidos políticos que encima están financiados. ¿Qué pasa? ¿Que no hay contenido feminista? Yo pienso y soy de la opinión de que hay probablemente en torno al orden de unas 20, por no decir 50 veces más páginas feministas que páginas de incels o que páginas de la manosfera, que aquí me hace muchísima gracia porque mete dentro de la manosfera, mete a los que reivindican los derechos de los hombres, ¿vale? Ya está.
los derechos de los hombres, o sea, simplemente a los que abogan por los derechos de los hombres, como por ejemplo experto en igualdad, también sería manosfera, por supuesto, evidentemente. Entonces, es como, yo creo que puede haber tranquilamente 50x, más contenido feminista en las redes sociales que contenido incel o contenido a la manosfera. ¿Qué sucede? Que la gente está hasta los cojones, no interacciona con ese contenido no se viraliza y básicamente solo nos sale a los creadores de contenido en nuestras feeds de Instagram o de TikTok para que reaccionemos y nos riamos de vosotras. Ya está. Es así. Generaciones más jóvenes, el 73% de las personas en redes sociales ha presenciado contenido misógino al menos una vez por semana. Pues resulta que la manosfera está creciendo tanto que ahora dizque tiene subgrupos. ¡Ay, Dios mío! Que tienen subgrupos. Igual que las feministas también tenéis subgrupos. Las afrofeministas, un grupo. Las terfas, otro grupo. Las feministas queer incluyentes, transincluyentes, otro grupo. Las feministas latinas, las feministas las feministas reggaetoneras que bailan twerking feminista. Tenéis un montón de grupos vosotras también. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Uno con sus propias razones. Las lesbianas, exacto, Wigilope. Odiar a las mujeres. Les mencionamos rápidamente los más conocidos. Por ejemplo, están los autodenominados gurús de la seducción, grupos de hombres que enseñan a otros hombres cómo manipular a las mujeres para tener relaciones sexuales. Les explican que cómo manipular o cómo conocer o acercarse. También podría ser simplemente cómo interactuar con mujeres para personas que no se atreven porque tienen problemas de autoestima o porque simplemente son personas muy nerviosas o personas que tienen una baja autoestima o lo que sea. Cómo interaccionar con mujeres. Si las odiaran no querrían interaccionar con ellas. Sabes que yo entiendo que hay mucho contenido criticable en los gurús de la seducción, básicamente porque tratan a las mujeres como si fueran seres de otra especie. O sea, eso me hace mucha gracia. Tratan a las mujeres como si fueran, yo qué sé, como si fueran un extraterrestre, como si nunca hubieran visto una. Como si, además, tratan a las mujeres también como si todas fuéramos iguales y como si a todas nos fuera a interesar el mismo tipo de conversación, el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de actitud. O sea, tratan a las mujeres como si fuera un conjunto homogéneo de gente que piensa igual, ¿sabes? Eso por un lado, pero además nos tratan como si fuéramos los gurús de la seducción, como si las mujeres fueran un ente extraño y misterioso que actúa de formas extrañas. Y es como, no sé, a lo mejor las mujeres son personas también con las que puedes hablar. Hay contenido criticable. Por supuesto que de todo esto que va a mencionar, menos los llamados... Ay, ¿cómo se llamaba ahora? Es que tienen un nombre, lo va a decir. Los que abogan por los derechos de los hombres, normal y corriente, ¿vale? O sea, sin más, los masculinistas, ¿vale? Exceptuando los masculinistas, que no entiendo por qué los metes en la manosfera, porque discurso más, entre comillas, tibio que el de los masculinistas, que básicamente simplemente dicen y remarcan los excesos del feminismo y la pérdida de derechos en cuanto a la tenencia de los hijos, en cuanto a los procesos de divorcio, en cuanto a un montón de cosas, o cómo se tratan los problemas masculinos, por ejemplo, los medios de comunicación, o por ejemplo, con políticas públicas, ¿vale? Los problemas que solo sufren los hombres, ¿vale? O que sufren los hombres en mayor medida, como la automorición, por ejemplo, ¿vale? Como esos temas, bueno, pues se tratan en los medios de comunicación, o por ejemplo, las agresiones sexuales a los hombres, que también existen, ¿vale? Ese tipo de temas se tratan como, jaja, qué risa, jaja, es como, bueno, pues esos son el tipo de cosas que hablan los masculinistas, ¿vale? Los va a meter en la manofera, con todos estos. Que digo yo, a ver, gurús de la seducción, hay muchos canales de seducción que no tratan a las mujeres mal, que no les hablan, que no les faltan el respeto, que le gusta el tema de ese cortejo un poco clásico con las mujeres, de invitar, de vestirse bien, de ir al gimnasio, de tener ese tipo de amor propio como para llegar a gustarle a las mujeres. Creo que la inmensa mayoría de los gurús de la seducción no hacen un contenido tan nocivo como ella está diciendo. Hay algunos casos en donde, ya os digo,
digo, tratan a las mujeres como si fueran extraterrestres, pero ni de coña son todos. Yo he visto bastantes vídeos y en muchos de ellos simplemente les dan consejos a los pibes más tímidos o más que les falta ese coraje. Muchas gracias a José CB, muchísimas gracias por tu raid. En muchos casos que le falta ese coraje para poder relacionarse con mujeres, les da consejos y ya está. O sea que es como tampoco lo veo, es que ni siquiera lo veo tan mal, no lo veo, me parece incluso un poco una labor social en muchos casos. Y aparte, que eso es un tema que luego os quejáis, ¿no? Ay, es que si no me conquista él, es un princeso. Bueno, pues ahí hay canales en donde hay hombres que hablan de problemas y de problemáticas que les preocupan a los hombres, como por ejemplo la seducción, y luego, si no seducen, les llamáis princesos. Entonces, a un poquito de coherencia. Bueno, no se puede pedir coherencia a esta gente. Insultarlas, cosificarlas, acosarlas o vulnerar su consentimiento puede dar resultados. Otro ejemplo es el grupo de los incels, hombres jóvenes que culpan al feminismo y a las mujeres por su falta de experiencias sexuales o afectivas. Diversos estudios han encontrado que en uno de los foros más grandes de incels, cada 29 minutos aparece una conversación sobre violencia sexual y un alto porcentaje... Aparece una conversación sobre violencia sexual, pero no tiene por qué ser una conversación sobre violencia sexual en la que haya alguien fantaseando con hacerle una violencia sexual a una mujer. O sea, pueden estar hablando de ese tema como podrían estar hablando de otra cosa, y a lo mejor están hablando de ese tema para condenarlo. Incluso se hizo, uno de los estudios que se hizo hace poco sobre la manosfera, es que en realidad había mucha más gente dentro de la manosfera y dentro de esos foros incel condenando las violencias sexuales, que a lo mejor es por eso, por lo que sale tanto a colación las conversaciones sobre violencia sexual. Había mucha más gente, digamos, defendiendo la no violencia sexual en esos foros que en muchos sitios. Entonces, por Dios, no digas tonterías. Hay muchos estudios que dicen que la manosfera incel no era tan grave al fin y al cabo, y lo vimos. Tenemos un extracto sobre eso, de un investigador que se puso a investigar la manosfera cuando todo esto de adolescencia y todo esto estaba tan en auge y era el tema fetiche de la izquierda en ese momento. Se puso a investigarlo y dijo, mira, es que en los grupos de incel se habla de violencia sexual, pero para condenarla, ¿sabes? En muchos casos, que sí, que yo no te digo que no hayan locos y que no hayan una congregación de bastantes locos que no se corten ni coarten a la hora de hablar de forma muy violenta, pero la inmensa mayoría de la gente en esos foros no son así, y eso lo demostró una persona que se dedicó a mirar todas las palabras clave, hizo una investigación súper exhaustiva de todo el tema de la manosfera y dijo, coño, pues estas personas no eran gente tan loca como ¿sabes? Como nos habían hecho creer en los medios de comunicación. De los comentarios expresa apoyo o justificación hacia esa violencia. Eso no es verdad. Eso que está diciendo es literalmente una mentira. Los activistas por los llamados derechos de los hombres, quienes sostienen la creencia de que el feminismo les ha despojado de sus derechos o privilegios. No, de sus derechos, no de sus privilegios. Los masculinistas o activistas por los derechos de los hombres son personas que parten de la base de que los hombres no tienen privilegios, ¿vale? De que los hombres no tienen privilegios por sobre las mujeres. Parten de la base real de que los hombres no tienen privilegios, en Occidente por lo menos, sobre las mujeres. O sea, que ellos no culpan al feminismo por perder sus privilegios, culpan al feminismo por perder sus derechos. ¿Qué derechos? Presunción de inocencia, por ejemplo, el derecho a la paternidad compartida, el derecho a que en un proceso de divorcio puedas tener a tu hijo la misma cantidad de tiempo que la madre, ¿vale? O sea, por favor, derecho a que no se te estigmatice y no se tome a la ligera las acusaciones o denuncias por violencia sexual recibidas por cuyas víctimas son los hombres, por ejemplo, o que no se problematicen de la misma manera. O sea, esto es una lucha del movimiento masculinista, ¿vale? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con todos los postulados del movimiento masculinista. Básicamente, en España, por ejemplo, se destina, esto es un pequeño ejemplo, se destina a la investigación contra el cáncer de mama X dinero, ¿vale? Se destina no sé cuántos millones. Y vamos a ponerle, no sé cuánto es la cifra concreta, pero vamos a poner que sean 10 millones, seguro que es más, ¿vale? Imagínate, son 10 millones. Bueno, pues para el cáncer de próstata, que se sufre
por parte de la población masculina hay más incidencia que el cáncer de mama en la población femenina, es decir, hay más hombres con cáncer de próstata que mujeres con cáncer de mama, pues se destina, no llegaba ni al 10%, ¿vale? ¿Entendéis? Esos son los reclamos de los masculinistas. Esos son ese tipo de cosas. O, por ejemplo, quejarse con toda la razón del mundo de que en España, por ejemplo, hayan 400 leyes que beneficien a las mujeres en detrimento de los hombres. Esos son los reclamos. No es que no están denigrando a las mujeres, no las están insultando, no están haciendo absolutamente nada de lo que estás diciendo, ni siquiera se están quejando por su pérdida de privilegios, se están quejando por su pérdida de derechos. Cuando digo leyes o, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver, que están publicadas en el BOE, ¿vale? O sea, cosas que están públicas en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Por ejemplo, a la hora de un emprendedor varón de 25 años, no se puede acoger a las mismas ayudas que una emprendedora mujer de 25 años, ¿vale? A lo mejor el varón solo se puede acoger a la ayuda al emprendimiento para menores de 25 años, pero no se puede acoger a la ayuda al emprendimiento para menores de 25 años y para mujeres menores de 25 años, ¿vale? Que son 2 ayudas, ¿vale? Que las mujeres se llevan 2 ayudas, mientras los hombres se llevan una solo, ¿vale? Entonces, de esas son las cosas que se quejan los masculinistas o los activistas por los derechos de los hombres. No están ni siquiera están en la misma conversación que los incels o que los gurús de la seducción, ni siquiera están en la misma conversación. Van por caminos totalmente distintos. Pensad que el tema del movimiento por los derechos de los hombres es una cuestión más jurídica, que tiene que ver con cuestiones legales, con cuestiones de sentencias judiciales. Eso es por las cosas por las que luchan los hombres por sus propios derechos. Ya está. En sus comunidades circulan narrativas de victimización, celebran las leyes que atentan contra los derechos. De victimización es leer la realidad, es definir la realidad, que las mujeres reciben muchas más ayudas económicas que los hombres en la sociedad actual, en los países de Occidente, como por ejemplo España. Eso es victimizarse, eso es la realidad. No se están victimizando cuando es la realidad. De las mujeres, el aborto y de las denuncias por agresión sexual. Hay masculinistas que están a favor del aborto y masculinistas que están en contra del aborto, y es un tema del cual ellos no suelen hablar. ¿Sabéis por qué? Porque no es un tema que preocupe al masculinismo, o sea, no es algo que ellos tengan. Hay personas que son masculinistas que están en contra del aborto y tienen una argumentación desde el masculinismo para estar en contra del aborto, pero no es el tema principal del masculinismo hablar del aborto. Es que pensad que hay grupos en la sociedad que no tienen por qué hablar de todos los temas que a vosotras se os ocurran ese día. Hay gente que no habla de eso, que habla simplemente de derechos de los hombres. Por ejemplo, lo que hablan los masculinistas con respecto al aborto es: si ellas tienen el poder de decisión, mi cuerpo, mi decisión, yo también debería poder abortar. O sea, yo también, como personas que somos iguales, ¿no? Pues si me quiero desentender el hijo, el aborto masculino, ¿vale? Si me quiero desentender del hijo y no pagar su manutención, y si te he visto no me acuerdo, yo debería de poder tener ese derecho. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que ellos defienden, ¿vale? Lo que ellos defienden en cuanto al aborto. Si la mujer puede abortar porque su cuerpo, su decisión, bueno, pues mi cuerpo, mi decisión, yo no te voy a mantener ese hijo. Digamos, eso se llama aborto masculino. Lo podéis buscar. Valentina Ortiz ha hablado muchísimo de ese tema. Pues han surgido personas como Pablo Laura, quien presuntamente cometió doble feminicidio y que además fundó Varones Unidos. Pues terrible que haya cometido un feminicidio. Seguramente todos, la inmensa mayoría de los masculinistas, lo condenarán. Dice Joel Ahumada: la mayoría de los incels están en contra de las bio, los que no se hicieron aliades. Exacto. Se hicieron aliades o se cambiaron de género, ¿vale? Antifeminista que tenía el objetivo de visibilizar el supuesto fenómeno de denuncias falsas realizadas por mujeres víctimas de violencia. Y por último están los hombres que denuncias falsas realizadas por mujeres víctimas de violencia. Esa frase no tiene sentido, porque si las denuncias son falsas significa que la que lo está haciendo no ha recibido violencia, ¿vale? Está denunciando en falso, y os pongáis como os pongáis, las denuncias falsas son reales y existen, ¿vale? Os pongáis como os pongáis. Punto. Las denuncias falsas existen desde que tú le puedes dar, desde que vamos a ver, partamos de la base. En la sociedad hay gente que es mala,
¿vale? Y si tú le das la oportunidad a una persona de poder utilizar una ley para joderte la vida en base a su propio testimonio, que es lo que habéis hecho con las putas leyes de género, si esa persona es mala, lo va a ser. Y a lo mejor esa persona se quiere vengar de que su expareja le puso los cuernos. Pero ponerte los cuernos no es pegarte una paliza. Ponerte los cuernos no es maltratarte en público ni hacerte un maltrato psicológico. Ponerte los cuernos es una infidelidad, ¿vale? Y se suponía que la infidelidad había quedado fuera incluso de las condenas por divorcio, o sea, del tema de los divorcios y todo este tipo de cosas. O sea, que tú te puedes divorciar por alguien que te ha sido infiel, pero eso no es una cuestión de peso para el divorcio. Quiero decir que está despenalizado, que castigar legalmente, judicialmente, la infidelidad, eso es una cosa, digamos, de antiguos, ¿no? De la época franquista, por ejemplo, y no querréis que os llamemos fachas, ¿no? No querréis que os llamemos fachas. ¿Qué pasa? Es que ese es el punto, que si hay una mujer que quiere vengarse porque le han puesto los cuernos, con las leyes de género lo puede hacer. Ese es el punto, ¿vale? Y puede hacerlo a través de una denuncia falsa. Y os pongáis como os pongáis y os agarréis a las cifras que os agarréis, las denuncias falsas existen, punto. Es así. Su propio camino. Un movimiento que promueve que los hombres eviten a las mujeres por completo, optando por abstenerse de vínculos afectivos o sexuales. Creen que la sociedad occidental está manipulada en su contra y que eso es imposible de cambiar. Bien, siempre y cuando no tienen parte de razón. Los MGTOW tienen parte de razón. Eso que piensan que la sociedad está manipulada y que la sociedad está decantada en todos los niveles hacia las mujeres, es real. Es una cosa que es real y tienen todo el derecho del mundo a decirlo. Con nadie, ¿no? Sí, pero ellos también critican los logros alcanzados por las mujeres y las odian por ello. ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué cojones te importa lo que critiquen un grupo de hombres cuando vosotras os pegáis toda la vida criticando cualquier comportamiento, por absurdo que sea, de los hombres constantemente en videitos de TikTok? ¿A ti qué cojones te importa lo que digan los tíos de ti? Contéstales. Mira, este MGTOW ha dicho que las mujeres son no sé qué. Pues coges y contéstale, hazle un vídeo y le contestas. Es que de verdad, tío, es que vamos a ver, yo no niego que haya contenido odioso hacia las mujeres, no lo estoy negando en ningún momento, pero es que la inmensa cantidad de contenido odioso que vemos todos los días en contra de los hombres, ¿qué coño es? ¿Qué coño es? Es que no es justo, tío. Entonces, ¿qué está llevando a estos hombres a sentirse tan incómodos con el feminismo al punto de que tengan que crear comunidades que difundan odio hacia las mujeres? Pero vamos a ver, ¿y las feministas no habéis creado comunidades vosotras también? ¿Qué os importa lo que hagan los tíos? Lo que hagan los tíos? Investigaciones coinciden en que cada vez más hombres jóvenes experimentan una crisis que pone en entredicho su identidad. La crisis la habéis experimentado vosotras. Quien se ha ido a la mierda de la izquierda, pero a la mierda, que se fue para allá, que la ventana de Overton yo ya no sé ni dónde está, yo ya no la puedo ver. Quien se ha ido a la mierda de extrema izquierda, habéis sido vosotras, han sido todos los progres que ahora consideran normal cosas que hace tan solo 5 años se consideraban aberraciones, ¿vale? Como por ejemplo hormonar a los menores. Eso se consideraba una aberración, se consideraba que por lo menos debería de haber un diagnóstico profesional al respecto. Y a día de hoy eso es, decir eso es que quieres hacerles terapias de conversión con electroshock a las personas que dicen que son trans, por ejemplo. O sea, os habéis ido tanto a la mierda que las que están sufriendo una crisis sois vosotras, pero además en todos los sentidos, porque es que luego salen los estudios y las estadísticas de la infelicidad de personas de izquierdas versus personas de derechas, y resulta que todos los progres son los más infelices. Todos los progres son los más infelices, los que más trastornos mentales tienen, los que más insatisfechos están con todos los ámbitos de su vida. Sois los progres, concretamente las mujeres progresistas. Entonces, no sé, esto también lo vimos, ¿vale? Esto también lo tenéis, que los progres, el progresismo es miseria y depresión, ¿vale? Mirad ahí están todos los datos de todos los estudios con todas las fuentes de un informe de una brecha, también una brecha de felicidad, se llama la brecha de felicidad, conservadores versus progresistas. Vais a flipar, porque son los progres los que más tristes están y los que más insatisfechos están, y sobre todo las mujeres feministas.
su autoestima y el valor de sus relaciones interpersonales. El cuestionamiento de la masculinidad tradicional ha generado culpa, confusión y tensión, pero en lugar de transformar esas emociones en autocrítica, muchos las han ¿Y canalizado. cuándo habéis sido autocríticas vosotras? ¿Por qué exigís a los hombres que sean autocríticos cuando vosotras jamás se os puede criticar ni lo más mínimo que tenga que ver con el feminismo porque está todo bien? ¿Todo siempre tenéis razón? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué exigís a los demás cosas que vosotras no sois capaces de hacer? No lo entiendo. En victimismo y resentimiento, lo que deriva en una profunda Victimismo y resentimiento, exactamente lo mismo, el mismo centro de vuestro discurso feminista es el victimismo y el resentimiento. Ahora lo estáis viendo reflejado, estáis viendo que hay una respuesta a vuestras putas idas de olla, hay una respuesta por parte de determinados grupos de varones y claro, os lleváis las manos a la cabeza y todo muy peligroso y es extrema derecha. crisis de identidad. ¿Pero es solo una crisis de identidad? De hecho, el gobierno de Reino Unido se lo preguntó. Reunieron a personas de la comunidad incel, las estudiaron y encontraron varios patrones relacionados con la salud mental. Quienes se autodenominaban... ¿Y por qué esto no lo han hecho con las femcel? ¿Por qué no lo han hecho con las feministas? ¿Por qué no lo han hecho con las feministas? Porque vuestro discurso delirante es mainstream y está aceptado. Porque vuestro discurso desquiciado es mainstream y el gobierno del Reino Unido no lo va a problematizar. Va a problematizar a los incels. Ojo, no va a problematizar tampoco a las bandas de pakistaníes que violan niñas en el Reino Unido. A esos tampoco los van a problematizar. A los incel, a los que no violan, a esos sí que los van a problematizar. Pero a los pakistaníes que vienen que su cultura hay que respetarla, ¿sabes? Y que no comen jamón, y que violan y que secuestran a cientos de miles de niñas desde principios de los años 2000, de esos no van a decir absolutamente nada. Así que lo que diga la opinión que pueda tener el gobierno del Reino Unido sobre los incel me trae bastante sin cuidado, sinceramente. Incels mostraron niveles de sensibilidad al rechazo mucho más altos que otros hombres. Muchos imaginaban que incluso sus familiares y amistades los rechazarían si intentaban acercarse. También demostraban mayor... Porque son personas inseguras, igual que muchísimas feministas. Lo que pasa que el feminismo está aceptado por la sociedad, o está aceptado no tanto por la sociedad, pero sí por los estados y por los gobiernos, ¿vale? Hay muchas mujeres que tienen inseguridades, como por ejemplo con su peso, y que se acercan al movimiento Body Positive, que es un movimiento feminista, para poder sentirse dentro de una comunidad que les está diciendo que está muy bien todos esos atracones que se meten, que está muy bien todo ese estilo de vida sedentario y que no tienen que cambiar porque la culpa es de la sociedad. ¿Vale? Entonces, si hay cosas que son nocivas, que no digo que no, no estoy negando que no hayan determinados mensajes dentro de todos estos grupos de la manosfera, no estoy diciendo que no hayan determinados mensajes que sean nocivos para la sociedad, pero si los hay ahí, por favor mirad los vuestros, ¿vale? Mirad los vuestros porque hay un montón de mujeres que son incapaces de entender que el estilo de vida que vosotras las alentáis y las animáis a practicar están acabando con su salud, ¿vale? Como dato pequeño, como dato. Miedo a permanecer solteros. Además, 1 de cada 5 incels había contemplado el suicidio diariamente durante las 2 semanas previas a la encuesta. Y el grupo mostró... Y entonces lo que vamos a hacer desde los grupos feministas es criminalizarlos y señalarlos, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. En vez de preocuparnos de la salud mental de los varones, ¿vale? Que es bastante preocupante que sean los más proclives a suicidarse. Bueno, pues en vez de eso lo que vamos a hacer es señalarlos y decirle, mira qué malos sois, que sois todos unos incel y unos machistas, ¿sabes? Eso es lo que vamos a hacer. En vez de preocuparnos de por qué 1 de cada 5 personas que está dentro de estos grupos ha pensado en el suicidio diariamente, ¿vale? Las otras han pensado en el suicidio, pero no diariamente. Ojo. Altas tasas de depresión y neurodivergencia. Datos que no justifican sus comportamientos misóginos porque... No lo justifican cuando son mujeres que son las que se vuelven locas y que matan a sus hijos, por ejemplo. Ay, pobrecita, es que tuvo un ¿cómo se llama? Un brote psicótico o tuvo un... ¿Cómo es esto? Cuando acabas de parir, ¿cómo se llama? Una depresión postparto, todo este tipo de cosas que ellas justifican para explicar por qué hay mujeres que son violentas con sus hijos o que incluso llegan a asesinar a sus hijos. Ahí sí se puede hablar de la salud mental. Aquí no.
Aquí no, aquí te está diciendo, es que muchos de ellos piensan en el suicidio y además muchos de ellos son neurodivergentes y son personas con trastornos de personalidad, pero eso no justifica que sean unos machistas, eso no lo justifica en absoluto, pero sí que se justifica la salud mental con las mujeres que asesinan, ahí sí. Ahí sí. Siguen siendo hijos sanos del patriarcado. Pero sí Lo de evidencian Maradona sí que lo justifican, exacto. la necesidad de abordar la salud mental desde una perspectiva de género. Es que hay que abordar la salud mental desde una perspectiva de género, con eso los vas a ayudar. Con una psicóloga que les diga que son unos machistas, no que les diga que la vida merece la pena ser vivida, no que les diga que si tienen problemas con las mujeres deberían de empezar a entender que las mujeres no pertenecen a otra especie extraña, que no se sabe cuál es, a una especie extraterrestre y que hay que hablarles distinto de lo que ellos hablan con sus amigos, por ejemplo. No, hay que enseñarles que son unos machistas y que están respondiendo a los mandatos del patriarcado, ¿vale? Y por último, se descubrió que este grupo... Dice William Ratziel, ¿recordamos el Todos somos Ana Julia? Mejor no se lo digas, porque esta feminista es colombiana, entonces no vas a saber qué es lo que sucedió con Ana Julia Quesada y cómo toda la izquierda y todo el feminismo salió a apoyarla, a decir todos somos Ana Julia. Ana Julia Quesada fue una mujer que mató al niño de 4 años de su pareja, ¿vale? Que era el hijo de su pareja, no era hijo de ella, era hijo de su pareja. Lo asesinó, ¿vale? Lo asesinó al niño porque estaba harta de tener que cuidarlo, lo asesinó y lo metió en un maletero, ¿vale? O sea, fue terrible. Y las feministas salieron a defenderla, ¿vale? Ahí sí importa la salud mental. Era particularmente propenso a fantasear o planear actos de supuesta venganza, motivados por altos niveles de victimización, ira y misoginia. Así que hay como un trend en las redes sociales, en TikTok y en Instagram, hay un trend de lo que yo nunca le haría a una expareja. Lo que yo nunca le haría. Como por ejemplo, yo qué sé, meterle azúcar en el motor del coche, ¿sabes? Como por ejemplo, ¿sabes? Joderle cosas de su casa, no sé, romperle la instalación eléctrica de no sé qué, sacar no sé qué del ordenador y llevármelo. O sea, hay como todo un tren de feministas diciendo cómo torturarían a sus exparejas. Y me estás diciendo, y que encima lo hacen en vídeo y lo hacen en TikTok. Y me estás diciendo que ellos en los foros de incel de vez en cuando dicen burradas. ¿Y las burradas que decís vosotras qué? ¿Las burradas que decís vosotras qué? Es que de verdad, tío, de verdad. Claro, las mujeres nunca piensan en vengarse, Pichi, jamás. sí, así como lo ven, el problema de los grupos de hombres que odian a las mujeres en realidad es mucho más grave, pero también representan un peligro porque afecta directamente a las mujeres y a las diversidades de género. De las múltiples violencias a las que estamos expuestas las mujeres en internet, los discursos de odio representan el 65%. Y América Latina es una de ¿Qué son discursos de odio? Que te digan que no tienes razón. Eso es discurso de odio. Que te digan que el feminismo es cáncer. Discurso de odio. más afectadas. Muchas gracias, Felipe Medina. Hola Vicky, voy llegando. ¿De qué me perdí? Llevo un rato que no me pasaba por los cafecitos y escucho lo del azúcar en el motor. No, nada, que está diciendo que los incel tienen un discurso súper violento de fantasear con venganza, y yo simplemente le estaba diciendo, tío, hay un trend en TikTok y en Instagram de feministas diciendo cómo vengarme de mi novio. Esto es algo que yo no haría, chicas, yo esto no lo haría. Por ejemplo, ponerle azúcar en el motor al coche o a la moto, ¿sabes? O, por ejemplo, quitarle los cables de no sé qué sitio de instalación eléctrica. O, por ejemplo, yo qué sé, meterle la ropa en no sé qué con colorante para que toda la ropa se le quede de color rosa. O sea, quiero decir, un montón de burradas y cosas mucho peores y mucho más graves, solo que ahora no me acuerdo. Pero hay toda una tendencia en TikTok de mujeres dándole tips a otras mujeres para vengarse de sus parejas y joderles la vida. Y esta me viene a mí a decir que hay incels que fantasean con vengarse de las mujeres. Ya, y mujeres vengándose de hombres también. ¿Qué me estás contando, tío? Dice a carajo sacao, Mari As, lo mejor es un musulmán teniendo una epifanía y vamos por las ramblas. Por la violencia digital ejercida hacia las mujeres. Esta misoginia también puede manifestarse como ciberacoso, violencia sexual digital o amenazas directas tanto dentro como fuera de las redes sociales. Y la cantidad de veces que una mujer ha expuesto a un hombre con el que tuvo una cita, como por ejemplo el otro día el del cine, ¿sabes? Bueno, el del cine la expuso él a ella, es verdad, pero luego ella
contó en un podcast su perspectiva, pero bueno, lo hemos visto en un montón de ocasiones, como una chica cuenta una cita con alguien, como por ejemplo la del jamón y queso, ¿vale? Esa es uno de los ejemplos, pero hemos visto un montón de mujeres contando su experiencia con hombres en hilos de Twitter. Abro hilo porque fulanito me violó, y luego la violación era un mensaje o simplemente un malentendido o una chorrada. Lo hemos visto 400.000 veces. ¿Qué me estás contando? O sea, claro que las mujeres también también pueden acosar a los hombres online. Es verdad que hay mucho acoso online y que hay acoso, digamos, violencia online. Sí que la hay, por supuesto. Y no quiero decir acoso porque es que el acoso es otra cosa. ¿Vale? El acoso es otra cosa. El acoso es coger tu número de teléfono, estarte todo el puto día llamando, cambiar de número de teléfono para que no sirvan los bloqueos, estar todo el rato llamando desde otros teléfonos, exponer tus datos, amenazar a tu familia, amenazarte a ti. Eso sería acoso. Pero como cualquier cosa es acoso, llevarte la contraria a ti sería acoso, pues entonces, en fin. Se ve difícil. Pero les cuento que recuperar a los incels de ese lado oscuro también está complicado. De los grupos no se puede hacer nada con ellos, chicos. No se puede hacer nada con ellos. Antifeministas, el 98% de los perfiles que lo componen. Pero los grupos antifeministas, una cosa es ser antifeminista y otra cosa es ser incel, ¿vale? No nos metas a todos en el mismo saco porque ni siquiera hablamos de las mismas cosas. No nos metas a todos en el mismo saco. Bueno, ya lo has hecho. Pero ser antifeminista no significa necesariamente ser incel, no significa necesariamente ser misógino. Sé que tú no lo vas a entender, pero el feminismo es una ideología y se puede estar en contra, ¿vale? O sea, nadie me obliga a estar a favor de una determinada ideología, ¿vale? Concretamente, la ideología feminista es una ideología que se presta bastante fácil a estar en contra de ella porque es una puta locura y es una puta idea de olla, ¿vale? Dice Felipe Medina, ¿para qué echarle azúcar en el motor si le puedes tapar el escape con una papa de plata? Exacto. Son opiniones ya radicalizadas y solo un 2% claro, porque podría recuperar vosotras no tenéis opiniones radicalizadas. Claramente. El interés por los temas de igualdad de género. ¿Conoces a alguien que ya esté en este círculo vicioso de la manósfera y quieres ayudarle? Organismos internacionales recomiendan cosas como incentivar a que dejen el aislamiento que les genera las redes sociales y que empiecen a hacer planes que impliquen desconectarse un rato de internet, como hablar con quienes les rodean. Recomendarles ser más críticos con lo que ven en línea. Expertos señalan que una de las razones... ¿Se puede ser crítico con lo que estoy viendo ahora en línea o con esto no? Con este mensaje, con este vídeo no se puede ser crítico. Solamente se puede ser crítico con lo que tú me digas. Claro, es que ese es el tema. Que yo soy muy crítica con lo que veo en línea. Todos los días reacciono a vuestras gilipolleces. Las que las personas más jóvenes se dejan influenciar por este tipo de contenido es porque aún no han desarrollado del todo su capacidad para identificar información falsa. Lo mismo que las feministas, que las tenéis a las muchachas el cerebro lavado. Poco a poco, ya cada vez con menos intensidad, pero a las muchachas, hay toda una generación de muchachas jovencitas totalmente perdidas por vuestras idioteces. Es así. Además, tienen menos experiencia discutiendo o defendiendo sus ideas. Por eso, este tipo de mensajes logra colarse con facilidad y arraigarse con más fuerza. Invitarles a hacer una limpieza de sus redes sociales. Básicamente, censurar todos los contenidos de las redes sociales con los que tú no estés de acuerdo. Cuando se denuncia un contenido misógino, el algoritmo aprende que no debe volver a mostrar ese tipo de publicaciones. Es una tarea casi diaria, porque las redes sociales tienden a priorizar los contenidos polémicos, los que se viralizan rápido precisamente porque simplifican o distorsionan temas completos. También incentivar a que verifiquen el origen de los contenidos, ya que la mayoría de veces se trata de información falsa o manipulada con algún interés. Vamos a ver, si las fuentes sois vosotras, siempre es información falsa. Por último, demostrar que... Por muy oficial y por muy avalada por el Estado que esté. Siempre es información falsa si proviene de vuestras asociaciones y de vuestras investigaciones. Existen formas respetuosas de tener desacuerdos y que esto es saludable. Claro, siempre teniendo en cuenta que quitarle derechos a poblaciones vulnerables. Pero es que cualquier cosa que os lleve la contraria para vosotras es quitaros un derecho. Es que no se puede debatir con gente que piensa que llevarte la contraria en cualquier tema
es que les estás quitando derechos. Es que, claro, así ellas siempre van a ganar. Así ellas siempre van a ganar una discusión. Es que tú lo que quieres es que yo no tenga derechos humanos, ¿sabes? Promover la violencia no es una opinión. ¿Y tú qué opinas de esto? Te leo. Bueno, no te voy a... Ya te he dado mi opinión y no te voy a dejar ningún comentario. Dice Alejandro, cuidado Vicky con la C palabra del caballero del zodiaco y horóscopo cangrejo. El moradito me censuró, así que te dono aquí. Soy Hidetaka. Alejandro, ¿quién te censuró? El moradito te censuró. Ah, puede ser que ya no se pueda decir la palabra con C. Es verdad, porque había hecho algo el PSOE. Había dicho que no se puede usar la palabra con C para describir algo malo. Y es como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua viene cáncer como sinónimo de algo malo, ¿sabes? Entonces es como, no se puede usar porque lo ha dicho el PSOE. Me paso por el orto lo que diga el PSOE. Dice Felipe Medina, fuente de las feministas, la del agua. Fuente, Arial Black, chicos. Así que nada, le damos al out.